Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Compañeros del grupo de jubilados, compañeras y compañeros de la Resistencia, a nombre del Comité Central de las Comisiones Autónomas, darles un fraternal saludo y reconocer que todos los miércoles se hace una importante reunión informativa para poder explicar el contexto político nacional, el tema de la lucha resistencia del SME y sobre todo poder tener la información directa de lo que está pasando, cómo vemos las cosas y hacia dónde debe de continuar nuestra organización. Y si este sindicato mantiene su registro nacional de industria, si mantiene una mesa directiva que fue electa democráticamente con una toma de nota, ha sido porque el grupo de jubilados ha venido respaldando a los 16.599 guerreros de la luz que decidimos no liquidarlos, compañeros. Y entonces, a más de 4 años, debemos de dejar muy claro que el objetivo del gobierno era acabar con el Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeros. No era acabar nada más con la estabilidad del empleo de 44,000 trabajadores, de utilizar las Fuerzas Armadas y Militares, la Cámara de Diputados y Senadores, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Televisa, TV Azteca y todos los empresarios hicieron una campaña criminal en contra de los trabajadores. El objetivo era aniquilar 100 años de lucha, de historia, de reivindicaciones de los trabajadores en este país. Le apostaron a eso, a la desesperación, a la división interna del sindicato, para que todos saliéramos corriendo a cobrar las migajas en la ventanilla. Con aquel argumento recordarán que vale la pena traerlo. Salía Javier Lozano en Televisa, y todos ellos, a decir que los primeros que se liquidaron los iban a reinstalar en Comisión Federal de Electricidad. Y ahí fueron, le creyeron al gobierno y no le creyeron al sindicato. Y entonces, si hoy nos mantenemos firmes en nuestra lucha, es que ya aprendimos que el objetivo era acabar con la organización. Ya ha sido organización como luchas, compañeros. Como luchas uno de manera individual y solo. Y entonces, el mérito a más de 4 años y meses es de que gracias a un grupo importante de trabajadores en la resistencia hemos mantenido la firmeza de no liquidarlos y aguantar hasta el final, y al final es hasta ganar, compañeros. Pero ha sido también por el respaldo de nuestras propias familias y sobre todo el respaldo del grupo de jubilados. Nuestro reconocimiento a todos ustedes, compañeros, que todos los días están haciendo una labor importante de Falta entonces lo que hemos vivido todo este tiempo para levantar nuestra conciencia de clase como trabajadores y miembros de un sindicato que va a cumplir 100 años el próximo 14 de diciembre. No hay ningún sindicato del país que tenga los 100 años, camaradas. Podemos hacer una remembranza en toda la historia de nuestro sindicato y encontrar pasajes muy buenos de lucha importante, de una ideología que nos permitió arrancarles, o nuestros antecesores arrancarles a las empresas multinacionales y al propio gobierno en su momento. Y hoy estamos en una de las peores situaciones, y no es por culpa de nosotros, compañeros, es por un orden económico mundial que se está imponiendo para acabar con los contratos colectivos de trabajo, para acabar con los sindicatos democráticos e independientes, para
Decía Almazán, escribió un documento y es cierto, salió en la jornada publicado. ¿De dónde empieza el desmantelamiento del sector eléctrico en nuestro país? A partir de la reforma a la Ley del Servicio Público en 1992. Pero en esa época poco había debate como el que hoy estamos dando, camaradas. ¿Quién estaba al frente del sindicato? Jorge Sánchez. Entonces se nos olvidó que se hacía pasar como compadre de Salinas de Gortari, que le decía placa a los del SME, y alguien quería levantar la voz, ¿a poco le permitían? No, compañeros, no le permitían. Y hoy se nos permite porque esa es la democracia de este sindicato. Podemos estar o no de acuerdo en la forma de expresarnos, pues en la democracia al final tenemos que salir con la unidad, compañeros. Entonces empieza el desmantelamiento del 92. A partir de la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que hoy se cumplen 20 años de ese tratado. ¿Cuáles han sido los beneficios para los mexicanos, compañeros? Para el pueblo, ¿cuáles han sido los beneficios? Y hay que recordar que decía Salinas en su discurso, que con ese tratado íbamos a administrar una abundancia importante de empleos. Dice que el Estado está muy choncho y hace falta recursos y vamos a entrar en el primer mundo y va a haber competencia y nos va a ir mucho mejor. A los únicos que les ha ido muy bien es a Carlos Slim. Por cierto, de los 20 hombres más ricos del mundo viven aquí en México. Aquí están. Y hoy nos plantean otro tratado de libre comercio. ¿Saben con quién? Con China. ¡Chingan a su madre! ¿Ustedes creen que los chinos van a ser muy bondadosos con nosotros? Si ustedes observen, no hay mucha información de lo que pasa en China con los trabajadores. Pero hay una explotación salvaje de la fuerza de trabajo de los propios trabajadores en China. Y hoy se frotan las manos decir es que China trae mucho dinero y va a invertir a México. Tratado de libre comercio con los chinos, para que nos vaya mejor, compañeros. Dicen que una forma de poder atraer la inversión es abaratando la mano de obra. O sea, no quieren trabajadores, quieren esclavos, esclavos modernos. Por eso nos debe de quedar muy claro a todos los trabajadores que estamos en la resistencia, que no enfrentamos solamente al imbécil de Javier Lozano, al Horacio de Felipe Calderón, a los que hoy están en el poder. Es un orden económico donde ellos forman parte. Salen y según se pelean y después firman y pactan. Y nosotros tenemos que entonces observar muy claramente cuál es nuestro enemigo. Esta es una lucha de clases, camaradas. Y tenemos entonces que organizarnos en la resistencia del sindicato. La primera agresión que sufrieron ahorita los jubilados es no pagarles conforme lo que se estaba haciendo conforme al contrato colectivo de trabajo. La primera agresión. ¿Cuántos jubilados no la creen, compañeros? Hagamos una autocrítica. ¿Cuántos jubilados están tranquilamente en su casa diciendo no pasa nada? Si consentimos este acto, mañana el ahorro, después el aguinaldo y después la pensión universal que aprobaron con sus 500 y tantos pesos para el 2018 llegar a 1000 y fracción de pesos al mes. ¿Eso queremos, camaradas? Pues valga esta acción de gobierno para poder nosotros levantar nuestra conciencia como jubilados, porque la lucha no termina cuando tú alcanzas la jubilación. Ahora hay que luchar por preservar tus derechos adquiridos. Y al igual que como lo menciona José Antonio Almazán, dice, no se las creemos, pues ¿cómo les vamos a creer que fue un teclazo? ¿Cómo les vamos a creer que alguien se equivocó cuando se venía pagando normalmente en los años anteriores? Alguien tomó una decisión. ¿Quién tomó la decisión?
El gobierno, ¿quién es el que maneja las finanzas de este gobierno? El de Hacienda. ¿Quién tiene el pico atravesado en la economía del país? El de Hacienda. No digo que iba a crecer la economía en un 4 o 5%, ni la unidad hemos llegado de crecimiento económico, y yo estoy de acuerdo que hagamos una movilización, compañeros, para que le restituyan todo lo que le corresponde al grupo de jubilados. Pero ¿el SAE de dónde es el SAE? ¿De quién depende? Del secretario de Hacienda. Y entonces, ¿por qué no visitar al secretario de Hacienda, compañeros? Yo estoy de acuerdo, compañeros, programa de fecha. Y al secretario de Hacienda, los de ahí salieron la instrucción al SAE. El SAE le obedece a Hacienda. ¿Saben qué hizo el SAE con lo de sonografía? Llegar allá a incautar y ver, y checaron. La empresa esta sonografía nada más tenía 50 millones de pesos para pagar todas las deudas de trabajadores y deudas contraídas con otras empresas. ¿Saben quién aflojó la chequera para pagar? Fue la Secretaría de Hacienda. Para eso sí hubo dinero. Transfirieron, eso se llama peculado, compañeros. ¿Cómo Hacienda transfiere recursos públicos a sonografía? Y cuando tiene obligación con los jubilados, se hace que la Virgen le habla. Sí, como es compañero, se hace pendejo, pues sí. Y entonces yo planteo que ubiquemos donde despacha al secretario de Hacienda, y que todo el grupo de jubilados y todos los jubilados de la organización, con la dirección del sindicato, le caigamos al secretario de Hacienda. Dice el SAE que se regulariza la próxima catorcena, que es del 5 de mayo, que se regulariza lo que falta más el retroactivo. Entonces, organicémonos. Yo planteo que la Comisión de Trabajo del grupo de jubilados, la dirección del sindicato, fijemos una fecha estratégica y le caigamos todos. En torno a lo que está el derecho adquirido que tiene el grupo de jubilados. Así les planteamos, porque sabemos que es un gobierno que busca administrar los conflictos, no resolverlos de fondo. Administrar los conflictos para poder pasar sus reformas, y al final diga, pues ya el gobierno no tiene ninguna obligación, porque ya todo es un tema con las empresas privadas que ya se frotan las manos para recibir los permisos de generación, que ya hay más de 750 permisos. Los mismos trabajadores de la CFE hoy, platicando con las autoridades de la Junta Federal, ¿saben a cuántos ya despidieron? A 12,000 trabajadores de base. Hay 12,000 demandas en la Junta Especial número 5. ¿Y saben a quiénes son los que siguen ya? Son casi 2,000 de los que andan de esquirones, compañeros. Y entonces, en esa desincorporación de la empresa de clase mundial, no puede con el suministro de energía eléctrica, y ya anunciaron que van a distribuir gas. No pueden con la música con gas. Esta semana nos les cayeron unas torres. Dicen que no se explican por qué se cayeron. Pues chequen la forma como trabajan los contratistas, la cimentación, el tipo de rajes que les ponen a las torres, son de risa. Vean las redes de distribución hoy bajando constituyentes, agarras así los cables de neutralidad que pusieron de aluminio. O sea, telarañas por todos lados. Esa es la empresa de clase mundial. Y ustedes checan las oficinas comerciales, afuera están los bochitos todos viejos con una escalera arriba, dice al servicio de la CFE. Y entonces tenemos que dejar muy claro que la única forma de alcanzar los objetivos del sindicato es con la movilización, compañeros. El acuerdo de lunes con Gobernación fue que mañana se firma el convenio marco, y el viernes estarían cobrando ya nuestros compañeros, pero así lo han hecho en otras ocasiones, y nos
si es el gobierno. Y si no pasa esto, este fin de semana, ¿qué vamos a hacer? ¿A movilizarnos, compañeros? ¿O nos quedamos cruzados de brazos? Si ya aguantamos más de 4 años, si hay desesperación en nuestra gente, si hay desesperación, pero también la gente dice, no me voy a liquidar, porque afuera no hay trabajo, y estamos boletinados en todos lados, y entonces ¿a qué vamos a buscar si aquí está nuestro trabajo? La materia de trabajo existe, compañeros, y esa es la disputa que sigue. Ya lo discutimos el pasado lunes con el gobierno. Dice, ¿a poco ustedes pueden elaborar propuestas de reinserción laboral? Tenemos 100 años en el sector eléctrico, más de 100 años. Aquí hay ingenieros, aquí hay técnicos, aquí hay obreros altamente capacitados, y el grupo de jubilados puede apoyar o no para poder armar bien las propuestas de reinserción laboral de los trabajadores. Claro, si tenemos todo, esto es político, pues hay que presentarlos, porque ya hicimos un bosquejo de cómo entran todos los trabajadores que no hemos aceptado la liquidación en las áreas sustantivas del sector eléctrico. Vamos a poder ir armando las propuestas específicas para entregarlas los siguientes días al propio gobierno, y de ahí no nos movemos, camaradas. De ahí en la movilización y concientización. Muchos no creían de nuestro país que el golpe a Luz y Fuerza y el SME era privatizar la industria eléctrica. Y decían, qué bueno que los manearon, nos decían. Y hoy les llega el ramalazo del recibo de luz y el medidor de prepago, y les están cortando a los ayuntamientos, están cortando las bombas de agua, el alumbrado público, las casas, habitaciones, y no la creen. Pero ahora dicen, tenían razón los electricistas. Pues sí, estamos en una política de revertirlo, pero la prioridad es recuperar nuestra fuente de trabajo, compañeros. ¿Cuál es la disyuntiva que tiene el gobierno para poder terminar el proceso de liquidación de Luz y Fuerza del centro? Está el convenio incomodado. Le entregaron al SAI y el SAE a CFE la administración de todos los bienes de Luz y Fuerza, todos. Y dice el convenio que en tanto no se defina la disposición final de los bienes de Luz y Fuerza, el convenio sigue vigente. ¿En dónde van entonces a dejar la disposición final de Necaxa, por ejemplo? De las subestaciones, de las líneas de transmisión, de las redes de distribución. ¿A dónde van a ir a parar? Ese es parte importante que tienen que rendir cuentas y sobre todo incidir en la discusión de las leyes secundarias. ¿Ustedes creen que alguna empresa multinacional o de las que andan ahí van a querer invertir cuando hay un conflicto con los trabajadores del Sindicato Mexicano Electricista y un conflicto con los propios jubilados? Porque ¿de dónde se garantiza el pago de la jubilación, compañeros? De la infraestructura eléctrica. Por eso el gobierno tiene que pagarles todo, porque ahí está aprovechando la infraestructura que se ha construido a lo largo de más de un siglo, camaradas. Ahí están nuestros ahorros, ahí está la plusvalía que se ha generado a lo largo de nuestra vida laboral. Preguntaba el de Gobernación, oye, ¿y entonces cómo se le va a hacer a la liquidación de Luz y Fuerza? Le digo, es fácil, podemos ayudar. Díganos dónde reinsertamos laboralmente con su derecho de antigüedad y nuestras condiciones del contrato colectivo. ¿Qué empresa va a ser la nueva para que firme con el Sindicato Mexicano de Electricistas? De esa forma avanzamos en la solución. Las mejores conquistas de los electricistas fue con la Mexican Light Power Company. La huelga del 36 alcanzó el contrato colectivo de trabajo que hoy estamos defendiendo, compañeros. El acuerdo entre las partes, las condiciones de seguridad y higiene, la materia de trabajo en la cláusula 10, los permisos sindicales con la 54, la cláusula 64, que es el derecho a la jubilación. Y entonces lo que debemos de hacer es levantar
nuestra conciencia y participación, camaradas. Hay un escenario no fácil para el gobierno. Se han atascado con todas las reformas estructurales y ya están en todo el país los conflictos sociales. Ayer una marcha en contra de la ley Televisa, la segunda ley Televisa, que hoy la está encabezando el imbécil de Javier Lozano. ¿Por qué creen que está metido ahí Lozano? Ese es como los perros del rancho. Cuando hay fiesta están amarrados y cuando hay pleito los sueltan. Javier Lozano representa los intereses económicos del Grupo Televisa. Él forma parte del grupo de Germán Larrea del Grupo México, y Germán Larrea es del Consejo de Administración de Televisa. Pues por eso, hoy actuante, pues ahí está metido. Pues el gobierno le está dando un buen pago, o a los intereses que representa le han estado dando un buen pago, porque así se mueve Javier Lozano. Chequen, se crió con el abuelo y el abuelo cayó en Lecumberri porque asesinó o mandó a asesinar a dirigentes en Puebla para quitarle sus tierras, dirigentes campesinos. Y ahí estuvo Javier Lozano todo el tiempo viendo cómo el abuelo saqueaba y mandaba a asesinar. De ahí aprendió. Y entonces tenemos que observar que el gobierno tampoco las tiene nada fácil. Ayer hubo una movilización importante en contra de Televisa. Se viene el 1 de mayo. ¿Le entramos o no al 1 de mayo? ¿Hay condiciones o no para poder salir a manifestar y a protestar por todo lo que está pasando? Ahí está la agresión al sindicato minero. Después se fueron contra nosotros. Después contra Mexicana de Aviación, increíble que hagan quebrar a la empresa más importante del país, cuando es una concesión pública. Pero fueron los jueces. Y dice el secretario del Trabajo, Javier Lozano II, dice, son respetuosos del Poder Judicial, de lo que decía el Poder Judicial, y decretan la quiebra de Mexicana. ¿Por qué creen que decretan la quiebra de Mexicana? Porque es privilegiar a Volaris, a Interjet, que es de Miguel Alemán, y la otra es de Pedro Aspe, y Citigroup es de Banamex. Aeroméxico metido ahí y quedarse con las rutas, los pits que le llaman de los horarios de aterrizaje en los mejores o los más importantes aeropuertos de todo el mundo. Ese es el fondo. Y entonces lo que tenemos que hacer para el 1 de mayo es mañana en la asamblea que se abarrote la asamblea del Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. Que hagamos este análisis importante y salgamos unificados en salir a manifestarnos el 1 de mayo con otras organizaciones. Ahí está la reforma laboral que ha traído la pérdida de más de 3,5 millones de empleos formales, la pérdida del poder adquisitivo de la clase trabajadora, que hoy ni siquiera te alcanza para poder comprar una canasta básica necesaria para la alimentación de una familia. Y todavía el imbécil de Cordero dice que con 6,000 pesos una familia puede salir adelante. ¿Hay condiciones o no para manifestarnos, compañeros? Claro que las hay. Y la exigencia, la solución del conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas. Pero todo pasa por levantar la conciencia de los trabajadores. Platicaba con compañeros de la Comisión de Trabajo ayer. Es importante que todo el grupo de jubilados salgamos a hacer una labor informativa a donde estén las colonias de jubilados, para invitarlos a participar en la asamblea magna de jubilados, compañeros, que se discuta la situación del propio grupo de jubilados, cómo entre todos defendemos los derechos adquiridos del grupo de jubilados y cómo el grupo de jubilados continúa el respaldo de todos los trabajadores hasta recuperar nuestra fuente de trabajo. Porque vamos a la asamblea, llegamos 3,000 o 4,000 y después, ¿dónde nos volvemos a ver? Ni siquiera en venir o preguntar o solidarizarnos con nuestros compañeros que están vendiendo. Por ejemplo, Juan Miranda dice, compren obispo. Hay que comprar el obispo, compañero.
pesa menos el muerto. ¿Qué es lo que van a hacer nuestros compañeros o ya hicieron los que se van a jubilar? Firmaron su carta de jubilándose, aportar el 3%, se lo retenga al banco para poder continuar con la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas, camarada. Hay que pedirles, señor consejero, que va a dar la información directamente o específica, los que alcanzan el 25% del seguro sindical, pues que aporten para continuar con la lucha del sindicato. ¿Por qué creen que se sigue pagando, se alcanza el seguro sindical? Porque existe el Sindicato Mexicano de Electricistas, camarada. Simplemente por eso, ni siquiera es porque está el secretario general. Somos pasajeros, llegará otro después, pero manteniendo la organización podemos defender los derechos adquiridos como trabajadores, camarada, y levantar la conciencia a los jubilados, de observar el enemigo que tenemos. Y a veces algunos no quieren acercarse, si es que nos quieren golpear. ¿Quién nos golpea? Ponemos 1 y 1000 pretextos para no asumir nuestro compromiso histórico, pero si no lo asumimos nosotros, otros van a utilizar esa fuerza política en el SPE para sus objetivos. Ya decía Eduardo Bobadilla, que es bien cierto. Hay compañeros que en la desesperación fueron con despachos de abogados. ¿Saben quién se hicieron millonarios los despachos de abogados? Hasta me voy enterando que se hace pasar como abogado Rodolfo Bonilla el Lobo, que viene ahí liquidando asuntos de compañeros que se liquidaron. Y luego uno que fue de operación y control de equipos cerrados se hace pasar también por abogado, pero cada audiencia es la lana. Y nos enteramos de un presidente de una junta que dice, llega cerrado, trae a toda su gente aquí que representa, se mete, simplemente se difiere la audiencia, sale con la audiencia y dice, ya lo defendí, vean, pero éntrenle. Y ahí están dándole dinero. Vamos a poder defender a los 13,000 y fracción trabajadores que tienen crédito hipotecario. Ya iniciaron la firma de su carta poder, llegaron 3,500, faltan 1,100. Les vamos a pedir a los representantes que suban con Israel esta misma semana para que se lleven los datos de los representantes de los escalafones donde nos faltan. Pero hay que correr la voz. Toda la defensa jurídica que hemos hecho es gratuita, compañeros. No les vamos a cobrar un solo peso. Y se ha sostenido esta defensa jurídica gracias a las aportaciones de las cuotas sindicales de ustedes como grupo de jubilados, compañeros. Y así vamos a continuar, ¿no? Para que no se deje sorprender, porque en esa demanda hipotecaria ya varios están frotando las manos los despachos de abogados y le dicen, vengan con nosotros y nosotros les ayudamos. Y ya está el pobre compañero en la desesperación firmando. Y ya después no ve lo que firmar y es el 30% del valor de tu casa. Ni 1,500 o 15,000 pesos dice que les piden para abrir la demanda. Acá no les va a costar un solo peso. Acá los va a defender el Sindicato Mexicano de Electricistas, les va a defender su vivienda, compañeros. Esta es una violación más a los derechos adquiridos de los trabajadores. Y sobre todo, que en todo este momento que se viene, la renovación del medio comité central, podamos mantener la unidad firme y férrea en torno a nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. Que podamos salir fortalecidos de este tipo de reuniones, de la asamblea del próximo 8 de mayo. Estamos viendo que sea la Magdalena Michuca para que podamos tener el cupo necesario para todo un grupo de jubilados, sobre todo mañana en la movilización que haremos en esta asamblea de consulta para el 1 de mayo, podamos dar un mensaje muy claro mañana al gobierno de que este sindicato está más vivo que nunca, camaradas, de que este sindicato se reorganiza a lo interno para recuperar nuestras
que estamos abiertos a la negociación siempre y cuando sea una negociación que permita resolver el fondo del conflicto. Y el fondo del conflicto es el regreso al trabajo de los 16.599 trabajadores, descontando los que se van a jubilar, el respeto irrestricto a los derechos adquiridos del grupo de jubilados y sobre todo el respeto irrestricto al Sindicato Mexicano de Electricistas. Estamos seguros que este año, que vamos a cumplir 100 años de historia y de lucha en nuestro país, los vamos a celebrar todos juntos, pero con el regreso al trabajo y mantener la vigencia de este glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. ¡Que viva el grupo de jubilados! ¡Que viva la resistencia! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! Mantente alerta a nuestra transmisión.